Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para orar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera mi camino. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos. Basílica de Letrán, madre de todas las iglesias de la urbe y del orbe, dice en el frontis de esta basílica. Justamente porque fue el primer templo consagrado a Dios en la historia de la iglesia. También porque su importancia es la catedral de Roma y la catedral del Papa, y se convierte así en madre de todas las iglesias, de todos los templos. Y es una oportunidad para reflexionar nosotros en lo que significa el templo, como esa casa de Dios en medio de la casa de los hombres. Primero eso, la presencia de Dios. De alguna manera, cuando uno ve el templo, sienta seguridad en su corazón, porque es como sentir y saber que Dios está con nosotros. Dios está en medio de nosotros. Recordemos que la encarnación tiene de alguna manera que ver con esa morada de Dios en medio de nosotros, cuando allá en Juan 1:14 dice: y la palabra se hizo carne y puso su morada, su casa, en medio de nosotros. Entonces quiere decir que Dios se vino a vivir con nosotros, Dios está aquí, y esa es una primera conciencia que nos da esa convicción de tener un templo en medio de nuestro barrio, en medio de nuestras comunidades parroquiales. Es el lugar del encuentro de la familia, de la iglesia. Nosotros normalmente hacemos la diferencia entre la iglesia con mayúscula y la iglesia con minúscula, ¿no? La iglesia con mayúscula somos todos nosotros, los bautizados, todos nosotros que hemos aceptado a Jesús en nuestra vida y queremos caminar en la fe. Y la iglesia con minúscula es el templo. Entonces decimos que la iglesia se encuentra en la iglesia, es decir, es en el templo donde nos reunimos como iglesia para encontrarnos con Dios, para rendirle el culto al Señor, para darle gracias, para confiarle en nuestra vida, para como familia de Dios expresar públicamente nuestra fe. Entonces será también el lugar del encuentro. Y será el lugar de la purificación. Por eso vemos que hoy lo que Jesús hace es un acto de purificación. Entonces el lugar donde nuestro corazón constantemente se estará transformando, renovando a la luz de la gracia de Dios que se da en los sacramentos, que se celebran en el templo, a la luz de la palabra de Dios que se proclama en el templo, a la luz de ese encuentro con el Señor. Y esa purificación también debemos entenderlo desde el punto de vista que nosotros también somos templo. Recordemos que en el bautismo, por la gracia del bautismo, nos hacemos templo del Espíritu Santo. Por eso también debemos en nuestro corazón estar consagrados a Dios. La palabra basílica significa la casa del rey, imagínense. Nosotros nos convertimos en casa del rey. Y por tanto Dios debe verdaderamente reinar en nuestra vida. Se debe proclamar su señorío sobre nuestras vidas. ¿Y eso qué implica? Que cada vez más nosotros le demos el lugar a Cristo que le pertenece a nuestro corazón, y que cada vez más otros falsos reyes, otros falsos dioses sean desterrados de nuestro corazón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Feliz día.